la visión etnocentrista del ser humano al centro y por encima de todo, creo que nos ha generado un montón de daño, de desequilibrio y de enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en un episodio de Desaprender para Crecer. Esta vez se encuentra conmigo Clara, una mujer que realiza un trabajo impresionante en algo que es una ciencia y es un arte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Clara. ¿Cómo estás? Hola Ronald, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy bien, feliz de poder participar en este espacio y feliz de poder compartir ese proceso de desaprender, ¿verdad? Muchísimas gracias. Cuéntame qué es lo que debo de saber de ti antes de empezar. Dame una Ok. introducción de ti. Bueno, pues antes que nada, pues soy una apasionada de la medicina en términos de todo aquello que nos ayuda a sanar a profundidad, ¿verdad? Todo aquello que nos ayuda a gestionar nuestra salud desde un lugar holístico, ¿no? Que integra como todo lo que somos como seres humanos. Mi nombre es Clara Perilla, soy colombiana. Vivo en Guatemala hace más de 12 años, ¿verdad? Estoy especializada en medicina ayurveda en la Escuela de California y fui a realizar mi especialización a India, a Pune exactamente. También en toda esta parte de medicina ayurveda, desintoxicación, panchakarma, que son como los procesos de desintoxicación. Y pues me especialicé, siempre tuve, digamos, como esa mira centrada en el tema de salud específicamente y la medicina ayurveda es como mi gran pasión y un camino impresionante porque reúne como esos ámbitos fundamentales que tiene el ser humano y que son súper valiosos poder como comprender e integrar, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a California y de California a India? Obviamente por el tema, ¿no? Por Ayurveda. Ujú. Imagino, pero no voy a asumir cómo fue que terminaste allá, pero ¿cómo llegaste a California? Básicamente estaba trabajando con una agencia de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones. Estaba trabajando en toda la parte de asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables. Vine primero a Guatemala, bueno, y en ese tránsito ya había empezado como la especialización específicamente en medicina ayurveda. Vine a Guate por eso, a trabajar específicamente con personas retornadas desde Estados Unidos y víctimas de trata de personas. Siempre en la parte, o sea, de coordinación, pero con enfoque en asistencia psicosocial y todo este aspecto asociado a la vulnerabilidad de estas poblaciones. Y luego de un montón de frustración por sentir que realmente la ayuda que tendríamos que estar dando, pues no se podía dar de la manera que quisiéramos, decidí meterme full en lo que hoy en día se considera como una de las escuelas más reconocidas en el mundo de medicina ayurveda. Ya tiene muchos años de tradición y de enfoque en Occidente, porque esta es una ciencia Ajá. milenaria que en Oriente tiene miles de años. Entonces, por eso terminé estudiando en la Escuela de California y luego me di cuenta pues que seguía haciendo un poco el enfoque occidental, ¿no? Occidental. Entonces quería ir como a la cuna de donde nace esta ciencia como tal y ahí fue cuando hice este salto cuántico para mí en el que renuncié a Naciones Unidas y me fui a estudiar y a meditar. Ese fue como el proceso que Muy llevé a valiente cabo. el proceso. Fue un reto impresionante y sí, creo que ha sido de los actos de valentía que he tenido en mi vida, así como renunciar a toda esta parte y decidir enfocarme en lo que realmente sentía que me hacía un montón de lógica y que era como lo que tenía que hacer, ¿no? Como mi camino al final, como mi propósito de vida. Me encantó cuando estaba leyendo acerca de Ayurveda Ujú, y de hecho la etimología de la palabra, ¿no? Que es sánscrito, la lengua que se hablaba o que se ujú, habla aún. ujú, Y cuando separan la palabra y que te dicen Ayur es vida y Veda es conocimientos, ujú. solo con eso y que te digan que estás en sí
tratando la ciencia de la vida, me encantó. Ujú. Sí, la verdad es que es maravilloso poder comprender, digamos que lo complejo, pero al mismo tiempo lo asequible que es esta ciencia para la humanidad y lo importante que es regresar a nuestras raíces en ese lugar, ¿no? Ayurveda, pues es el sistema terapéutico más antiguo del mundo, ¿verdad? Hay evidencia Sí, arqueológica en la que incide directamente sobre ciencias tan antiguas como la medicina china e incluso sobre la medicina occidental. totalmente. Digamos que hay, digamos, una gran cantidad de conexión y de profundidad en las raíces de esas medicinas, en la observación de las leyes de la naturaleza y la observación de cómo funciona el cuerpo humano, no solamente en términos físicos, sino también mentales, emocionales. Mira, tengo entendido esto, ¿no? Viene de los Vedas, ¿no? Ujú, ¿Y ujú. esos cuántos son? ¿5.000 años? Sí, más de 5.000 años. De hecho, uno de los clásicos de Ayurveda, que es el Charaka Samhita, teniendo en cuenta que la tradición originalmente era más oral, ¿no? Iba Sí. de discípulo de maestro a discípulo todo el tiempo, ¿verdad? Luego se sistematiza y de los textos más antiguos, que es el Charaka Samhita, tiene, o sea, data del 600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, digamos que hay evidencia de toda la antigüedad que tiene, digamos, esta ciencia y justamente de cómo ha sido aplicado el método científico de una manera muy metódica, ¿no? O sea, son más de 5.000 años de, digamos, elaborar una hipótesis específicamente y estarla comprobando en el día a día y en el entender la salud humana desde una perspectiva muchísimo más integral. Y sobre todo, algo que a mí me impresiona, sobrevivió a la colonización inglesa, ¿no? Ujú. Fueron cuantos 200 años y permaneció. Y de hecho vino con más fuerza después de eso, del 700 al 1900. Totalmente. Y eso digamos que prueba la fuerza que tiene un sistema terapéutico y una ciencia al final de cuentas, Una como puede filosofía. ser, y una filosofía, un estilo de vida, Ujú. porque estaba, o sea, digamos que se refugió en la casa de cada una de las personas en particular, ¿no? O sea, tú puedes ir hoy a India y muchas personas te pueden decir, no sé qué significa Ayurveda, pero la Ayurveda está metida en sus cocinas, está metida en cada una de sus acciones diarias y eso es algo que es realmente fascinante, o sea, son personas que intelectualmente pueden no saber de qué se trata, pero que en la cotidianidad y en su día a día saben absolutamente conectar con su cuerpo, gestionar su salud e integrar hábitos que les dan bienestar y que les da buena salud, ¿verdad? Entonces, así creo yo que es una de las formas en las que se ha podido preservar esta ciencia por tanto tiempo. Y la otra está asociada a la determinación de los rishis, ¿no? Los grandes sabios en general, el hecho de poder estar comunicando y manteniendo esa tradición oral de ciertas formas. Pero sí fue un golpe muy duro en general, incluso a la tradición. Hay varias historias alrededor de la colonización inglesa y cómo, digamos que una de las cosas que ocurrieron durante este tiempo era que le solían cortar las manos a los médicos ayurvédicos, ¿no? Porque las manos, pues obviamente es una herramienta para todos los seres humanos, pero particularmente en Ayurveda se utiliza muchísimo la toma del pulso, la terapia marma, o sea, el uso de las manos. Un médico ayurvédico que no puede hacer uso de sus manos, pues básicamente no puede realmente como ejercer esta actividad y era una de las formas que se utilizó durante la colonización para arrancar de algún modo de raíz Ujú. esa, esta ciencia pues de la población, Intentar ¿no? quitar la identidad, que es lo que han hecho siempre Claro, los colonizadores, ¿no? claro, y limitar el acceso a la buena salud porque es una forma de dominar. O sea, siempre que Total. no tienes salud y que estás, digamos, inmerso en un estado de desequilibrio, de enfermedad, vas a ser fácilmente dominado, ¿no? Entonces, siempre todas las historias de las colonizaciones están atravesadas por quitarle eso que les nutre, eso que les sana, ¿no? Lo mismo ocurre para el caso de la cosmovisión maya, por Wow, para ejemplo. la política actual también, pero Para ese la es otro política tema. actual, Me claro. encanta. Sí, es otro tema. Mira, ¿cuáles son los principios fundamentales de Ayurveda? Ujú, Explícame un poquito los doshas, explícame los 5 elementos. ujú. Bueno, básicamente
toda la perspectiva de Ayurveda se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el tema de la nutrición. Tú eres lo que comes, pero sobre todo eres lo que digieres, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios fundamentales, entendiendo que lo que comes no es solamente el alimento que consumes, sino las impresiones que recibes a través de tus sentidos. Eso también te conforma. El segundo pilar fundamental está asociado al tema de hábitos y estilo de vida. Y con eso nos referimos al descanso, a la actividad física que realizas, a todas las terapias corporales que podemos llevar a cabo para poder encontrar ese espacio de equilibrio. Y el tercer pilar fundamental es mente y emociones. Ujú. Ayurveda insiste en la importancia de comprender que detrás de cualquier desequilibrio físico hay un componente mental y emocional que es importante identificar. Para eso, Ayurveda nos va a decir cada persona es única. ¿No? No algo que ha funcionado para una persona necesariamente va a ser medicina para todo el mundo, porque cada persona tiene una constitución, un biotipo, una personalidad, una historia que les hace únicos y por tanto hay que poder comprender eso. Ahí es cuando entra a mencionar eso de los tres doshas Ajá. que acabas de mencionar también tú, y es justamente comprender que cada uno de nosotros tiene una constitución, un biotipo que se conforma de esos 5 elementos que constituyen todo en el universo. Todo en el universo está formado de los mismos 5 elementos que nos han enseñado desde siempre, ¿verdad? O sea, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra conforman todo en el universo, ¿no? Esta silla en la que estamos sentados, igual que pueden conformar nuestro cuerpo y también nuestro cuerpo mental y emocional, ¿no? Entonces, Ayurveda hace todo este proceso de sistematización y de comprender cómo esos 5 elementos empiezan a conformar el cuerpo humano y generan estos biotipos, ¿verdad? Que son los 3 doshas, ¿no? Entonces hay 3 doshas fundamentales que son Vata, Pitta y Kapha. ¿Sí? Vata está conformado por el aire y el éter. Cuando pensamos en una persona predominantemente Vata, es una persona que tiene justamente esas características del aire y el éter, ¿no? Son Ujú. personas delgadas, personas súper livianas, son personas que son así un poco digamos, dispersas, ¿no? Que les cuesta concentrarse, las personas que son supremamente sensibles. Tengo a alguien en mente. Sí, ¿verdad? O sea, cuando uno va haciendo el proceso, va imaginándose Ujú. muchas personas y digamos que tienen esas características, ¿no? Físicamente son, o sea, alargados, ¿verdad? Pueden ser o muy altos o muy bajitos, pero son muy livianos, muy delgados, ¿verdad? Tienen su cara más ovalada, sus ojos son más pequeños, su nariz es más pequeña, su boca, ¿verdad? Y generalmente van a tener una constitución muy liviana, delgada, no les cuesta subir de peso, es uno de los temas más críticos. Luego está Pita, y Pita es una constitución dominada por el fuego y el agua, y es la constitución media, ¿no? Es una constitución que no es ni muy grande ni muy pequeña y delgada, ¿verdad? Sino que está intermedia en todo su aspecto físico. La forma de su cara es más angular, un poco más cuadrada, su mirada es mucho más profunda, tiene además tendencia, ya verás, con el fuego hacia un montón de calor todo el tiempo, entonces todo el tiempo están acaloradas, queriendo abrir la ventana sin chompa, queriendo, ¿verdad? Como un montón buscando un poco de ese frío, de ese fresco, ¿no? Son personas supremamente inteligentes, no es que Vata y Kapha no lo sean, pero su inteligencia en Pita es una inteligencia que va por su objetivo, ¿no? Es como, o sea, yo quiero esto y lo voy a alcanzar, no importa lo que tenga que hacer, y así súper enfocados y así voy y lo voy a alcanzar, ¿no? Vata, en cambio, su camino es más relajado, voy por acá, se me olvidó, vuelvo otra vez, no pasa nada, ¿no? Es como que, y muy disperso, con más tendencia a la ansiedad, mientras que Pita es mucho más determinado y su emoción está asociada al fuego también, es el enojo, ¿no? A veces la culpa, el autorreproche, esa es como la tendencia mental que va a haber en Pita. Y Kapha son los grandotes, ¿no? Los Ajá. grandotes, los que son así fornidos, los que, o sea,
No importa, o sea, les cuesta un montón cómo digerir, suben de peso rápidamente, les cuesta bajar de peso, son mucho más lentos, ¿verdad? Les cuesta también, digamos, como liderar, prefieren ir más bajo perfil, ¿verdad? Su cara es más redonda, sus ojos también, su tez es un poco más pálida, ¿verdad? Y tienen un montón de características asociadas a esos elementos de agua y tierra que eso escafa, ¿no? Wow, ¿cuántos años de experiencia tienes con esto? Porque con esto que me dices, veo que para ti la determinación de cada individuo, Ujú. pues casi que ya tienes la mía. Ujú. Sí, total. Es parte, o sea, es como parte de ir Ajá, desarrollando ese sentido y empezar a ver el mundo con los ojos ayurvédicos te hace un montón de sentido al final. Es como que, wow, o sea, como que puedes leer mucho más fácilmente a las personas y entender también qué les hace bien y qué no. Y algo en lo que insiste Ayurveda es la importancia del autoconocimiento. No es una herramienta que sea exclusivamente de los grandes sabios y de los grandes rishis y como algo sobre lo cual la gente no puede aprender, sino que es una herramienta que está asequible para todos los seres humanos y que nos brinda la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y de gestionar esa salud, ¿no? Entonces es como descubrir, o sea, un nuevo mundo al final de cuentas porque hemos estado por totalmente. muchos años desconectados. Pero ahora que me dices eso, habla de un equilibrio, ¿no? Entre la mente, el cuerpo y el alma. Ujú. Y eso es algo que nos vienen diciendo desde hace Miles de miles de años. años, pero no lo hemos entendido. Ujú. Sí, yo creo que esa es una de las causas fundamentales de la enfermedad. De hecho, no lo digo yo, lo dice de los grandes textos ayurvédicos que hay grandes sabios y dicen la causa real de la enfermedad es el justamente no reconocernos como seres espirituales, creer que solo somos carne y hueso y mente ahí haciendo que se mueva, ¿verdad? Hace que haya una pérdida de sentido con respecto a lo que es realmente la naturaleza humana y el propósito de esta experiencia humana, ¿no? Séneca es el que dice la salud del alma es la primera ley de la naturaleza. Ujú, Y entonces está esta otra filosofía que lo dice también, pero de nuevo son más de 3000 años y ujú. nos cuesta aún digerirlo. Sí, nos cuesta un montón porque también da un montón de miedo, ¿no? O sea, es el ámbito que a pesar de que muchos sabios han estudiado y hay un montón de evidencia de facto sobre la importancia de reconocernos como seres espirituales, de saber que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, a pesar de ello, da miedo, ¿no? O sea, da miedo pensar en esas cosas que son demasiado trascendentales. Entonces, es mucho más fácil meternos en la superficialidad de decir, no, acá estoy, el trabajo, la casa, la familia, la pareja, y entonces acá me enredo en estas cosas que van haciendo que el tiempo pase y me olvido de aquello que está en lo profundo de mi ser que está causando un montón de desequilibrio y de enfermedad, pero prefiero taparlo, ¿no? Con Mm. distractores, con un montón de cosas que hoy en día están asequibles justo para eso, ¿no? Para que estés cada vez más distraído de tu esencia. ¿Cómo se llama ese equilibrio y cómo logras determinarlo y cuál es el opuesto? Si hay un equilibrio, hay un desequilibrio y cuál es el nombre que recibe en Ayurveda. Cuando nosotros hablamos específicamente de la causa de la enfermedad, hay varios aspectos. Uno de ellos se conoce como prajna parada, ¿no? Ujú. Y prajna parada es el fracaso de la sabiduría, ¿no? Y es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sabemos que somos seres espirituales, hay una parte de nuestro ser que lo reconoce, que entiende que está, o sea, que es eso, digamos, el fundamento de mi equilibrio y mi buena salud. Sin embargo, preferimos obviarlo y entonces viene la enfermedad, viene el desequilibrio, ¿no? Inmersos en un sistema como en el que estamos ahora, en el que no hay tiempo para nada, no hay tiempo para comer, no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para nada, ¿no? O sea, las cosas esenciales de la vida han pasado a un último plano y a veces son simplemente omitidas, ¿no? Y entonces eso hace que haya todo este proceso de desequilibrio y de enfermedad, ¿no? Y son causas que han sido identificadas en muchas culturas
culturas ancestrales, incluyendo la cosmovisión maya, incluyendo también la medicina china, y es entender justamente que esas causas de la enfermedad son mucho más profundas, ¿no? Y de allí viene el desequilibrio, la enfermedad, ¿no? Eso es como el origen de la enfermedad, ¿no? Ese desconocimiento de ser seres espirituales y de caer inmersos en la no sabiduría, ¿no? En la ignorancia, pero Mm, no es la ignorancia de los libros, es la ignorancia de nuestra verdadera entendí. esencia, ¿no? Es Ujú. justamente eso. Mencionabas el trabajo que realizan los médicos de Ayurveda con sus manos. Cuéntame un poquito de eso. Sí, básicamente dentro de los métodos de diagnóstico clínico que tienen, o sea, hay los que tenemos, digamos, en la medicina ayurveda, está la toma del pulso, ¿no? El pulso es una fuerza que nos ayuda a determinar varios aspectos fundamentales de la salud humana y que nos permite entrar en un campo que es mucho más sutil que solamente el cuerpo físico, te permite medir también el cuerpo físico. Entonces, tú como médico sabes bien que, o sea, cuando tú tomas el pulso de una persona, puedes percibir, o sea, no solamente su frecuencia cardíaca, sino que vas a percibir muchísimos otros factores asociados. Entonces, en el caso de Ayurveda, a través del pulso se mide la fuerza vital, por ejemplo, ojas es la palabra en sánscrito, Ajá. que está asociado justamente a tu vitalidad, tu fuerza, ¿no? A esa capacidad de salud que puedes tener. Una persona que tiene el pulso muy débil es una persona que tiene hojas débil, ¿no? Y por tanto requiere todo un proceso de tonificación, de cuidado, de apapacho, por decirlo de algún Ujú. modo, de mucha nutrición que permita que pueda recuperar de nuevo su fuerza vital. A través del pulso puedes medir cuál es el dosha predominante, no solamente en el origen, porque ese es uno de los aspectos claves. Cuando hablamos de dosha hablamos de dos cosas, hablamos del pakruti y eso es tu constitución de origen con la que tú naces, pero también hay un vikruti y el vikruti es el estado actual de tu cuerpo. El pulso superficial te permite medir tu vikruti, el estado actual de tu cuerpo. El pulso profundo te permite medir tu pakruti, que es tu constitución o tu biotipo original. No es el único factor a tener en cuenta porque se tiene en cuenta todo el otro proceso de observación, el historial clínico, la parte de la fisionomía, ¿verdad? La anatomía en general, cómo está, digamos, constituida la persona, pero el pulso suma en todo este proceso. La Ujú. constitución de nacimiento y la constitución actual, si difieren, implica enfermedad. Claro. El dosha, una de las grandes, o sea, porque sabemos que el sánscrito tiene un montón de significados para una misma palabra. Dosha significa biotipo, constitución, pero también significa desequilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, el Vikruti es justamente eso, ¿no? Estamos gestionando todo el tiempo esos elementos que nos fueron dados o con los que nacemos, ¿verdad? Por las condiciones que mamá vivió durante el embarazo, la historia de la familia, la parte genética, el historial mental, emocional y demás, que en Ayurveda se conoce como ese aspecto kármico o causal. Todo eso conforma a la persona y eso está cambiando todo el tiempo, sometido a una ley de la naturaleza que es clave, ¿no? Anicca, todo cambia continuamente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que aprender es a gestionar nuestra salud porque está cambiando todo el tiempo, dependiendo de lo que yo como, dependiendo de si hay frío, calor, si hay aire o no, dependiendo de si estoy abrigada o no, si estoy emocionalmente bien, mentalmente equilibrada. Eso va a incidir sobre mi Vikruti, el estado actual de mi cuerpo, y va a generar equilibrio o desequilibrio si yo lo sé gestionar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una ciencia que te empodera y te da herramientas para poder gestionar tu salud. Por eso es un arte también. Por eso es un arte también. Es un arte, es el arte de vivir, literalmente. ¿Cuáles son las terapias que manejas? Porque sé que hay muchísimos, solo con esto que me dices. em, Creo que despreciamos totalmente el poder de la rutina y Ayurveda se fija mucho en esta parte, Ujú. en que te alinees a, a vivir congruentemente, que es una cosa sumamente difícil. Sí, tú mencionas algo que es supremamente importante. La palabra en sánscrito para eso es dinacharya. El dinacharya son
o sea, tus hábitos del día a día, ¿no? Y queramos o no, así creamos que no tenemos ningún hábito, tenemos Tenemos. hábitos para todo, malos, buenos, regulares, pésimos, ¿verdad? Y una de las cosas claves en el proceso es darnos cuenta que esos hábitos nos dan una estructura, ¿no? Y esa estructura nos permite justamente eso, gestionar nuestra salud, gestionar nuestro bicruti para podernos mantener en equilibrio, o cuando no los tenemos o tenemos hábitos desordenados o hábitos que son dañinos, ¿no? Ya conocemos un montón, son los que predominan hoy en día, entonces vamos a ir en ese camino de desequilibrio. Cuando mencionaba las terapias que manejamos desde la perspectiva de la medicina ayurveda, vuelvo a conectar con la pregunta que hacías alrededor de las manos. Una de las terapias claves que se manejan es la terapia Marma. Y la terapia Marma se basa justamente en todo el estudio de esos puntos vitales del cuerpo humano anatómicamente hablando, que nos ayudan a equilibrar no solamente físicamente órganos del cuerpo, sino también energéticamente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Entonces es una terapia que utiliza la acupresión. Se utilizan las manos y particularmente el dedo pulgar, ¿verdad? Para hacer presión en más de 108 puntos vitales que tenemos, de los cuales, o sea, obviamente en cada terapia escoges cuáles son los prioritarios de acuerdo al biotipo de la persona, la constitución, el Vikruti. Y entonces trabajamos con la acupresión, haciendo como un recorrido, un mapa, para poder identificar justamente cómo podemos desbloquear y ayudar a equilibrar el cuerpo físico, mental y emocional. Generalmente la terapia Marma hace parte de lo que se conoce hoy en día como la terapia de la dicha, que incorpora varias terapias típicas de Ayurveda, en la que se utilizan aceites medicados con plantas de diferentes tipos. Se utiliza toda esta parte asociada al Svedana, que es la caja de vapor, el Shirodhara, que es la aplicación de aceite medicado en tu frente. Entonces, todos estos son mecanismos de los que se dispone en la medicina ayurveda para ayudar a equilibrar el cuerpo de manera integral, ¿no? Holística. Hay, en especial, hay un proceso de desintoxicación. Háblame un poquito de ese proceso de desintoxicación. Uno de las medicinas que, digamos, hace más énfasis y tiene sistematizada con mayor propiedad, diría yo, desde mi conocimiento, pero también desde el conocimiento de muchos expertos, es la medicina ayurveda. Tiene incluso una rama específica de desintoxicación que se conoce como panchakarma. Pancha significa 5 y karma significa acción. A diferencia de lo que tenemos entendido como karma, algo malo, karma es simplemente acción, ¿verdad? Buena o mala, o sea, eso, digamos que desde la perspectiva de Ayurveda es una acción, Una acción. va a tener una consecuencia, ¿verdad? La naturaleza de la acción va a definir la naturaleza de la consecuencia. Entonces, Panchakarma son 5 acciones de purificación. Y estas acciones de purificación o de desintoxicación, digamos, son un proceso intenso en el que el ser humano va, digamos, a lo profundo en el plano físico, mental y emocional y limpia las toxinas que son el origen físico y mental y emocional de la enfermedad también, ¿no? Entonces, toda la negatividad, toda la toxicidad que estamos acumulando todo el tiempo, cada vez que tenemos malos hábitos de alimentación, cada vez que tenemos malos hábitos en general, fumar o tomar alcohol, cualquier de las cosas que nos desequilibran, entramos en los procesos de desintoxicación para poder limpiar todos los tejidos. En Ayurveda, en sánscrito la palabra es datus, ¿verdad? Entonces, se limpian todos los tejidos. Dependiendo del Vikruti de la persona, se escoge el tipo de acción de purificación en el que se hace énfasis. Estas acciones de purificación tienen varias cosas en común. Uno es el tema de que incorporan un plan de nutrición.
¿sí? No importa si lo que queremos curar es una esquizofrenia o una bipolaridad o no importa, digamos, que, o sea, cuál es como el contexto, si es mental, emocional o físico, em, pero se escogen acciones de purificación que van a incorporar ese aspecto de nutrición, porque somos lo que comemos, literalmente. Totalmente. Entonces, siempre tienen un componente nutricional, tienen un componente herbal de plantas medicinales, un tratamiento herbal, porque es con lo que se trabaja únicamente, no se utiliza ningún tipo de sintético o fármaco, sino todos, digamos, son medicinas de tipo natural. Entonces viene acompañado de una combinación de diferentes plantas medicinales con transportadores que se ha comprobado que son más efectivos para poder absorber adecuadamente las plantas y viene acompañado de terapias corporales como las que habíamos mencionado antes, ¿no? Una caja de vapor, una esvédana, o sea, el vapor y el poder desintoxicante que tiene la termoterapia está comprobado por miles de años. El uso de masajes relajantes y aplicación de aceites medicados. Está acompañado también de la terapia Marma, en este caso de desintoxicación específicamente, de Shirodara, Nasia y otra serie de terapias corporales que van acompañando este proceso. Y por supuesto, requiere que la persona tenga la disposición del tiempo, la energía y la Más, determinación más para que eso hacerlo. es la mente abierta, Sí. porque cuando yo he referido a alguien, Ujú. o si ves el consenso común entre los médicos, y esto está sustentado, y Sí, esto es ciencia, y esto, científico. ajá. O Sí. sea, te vas por la medicina de Occidente, desafortunadamente, porque eso Ujú. es tener la mente muy cerrada, que solo esto va a funcionar y todo es como creerse dueño de la verdad, ¿no? Así es. Y Es eso, parte, siento que es parte de la arrogancia de Occidente, ¿no? Con respecto a este proceso y es desconocer algo que es una verdad, o sea, ley de la naturaleza y es, o sea, este conocimiento ha existido por más de 5.000 años, ha sobrevivido a todo, lo mencionábamos antes, colonizaciones, cualquier cantidad de procesos. ¿Por qué? Porque ha venido probando a través del facto, de la realidad que funciona. ¿Sí? O sea, son miles de años de personas que han estado en estos procesos y que han comprobado que pueden sanar haciendo uso de estas herramientas por miles de años. No son los estudios científicos nuestros de 15 años. Entonces yo salgo de la facultad de medicina y a los 5 años todos los estudios científicos que yo aprendí, que estudié y que estos eran los que funcionaban, ya no sirven para nada porque resulta que eso ya no es, ¿no? O sea, lo vemos ejemplos en mil ejemplos, ¿no? O sea, hemos visto estudios científicos que decían que la culpa de todos los problemas cardiovasculares era de la grasa y que la grasa era lo peor y que había que suspender la grasa completamente. Como resultado de ello, estuvimos asistiendo a una pandemia de enfermedades neurológicas, Alzheimer, otra cantidad de problemas asociados a no entender que 93% de nuestro cerebro es grasa y que necesitamos consumir grasa de buena calidad, pero como los estudios científicos decían que no, o sea, luego 7 años después o 15 años después, ups, no, resulta que no era el tema la grasa, realmente es otro el tema que genera problemas cardiovasculares, hay que comer grasa. Coman mantequilla, coman aceites extra virgen, coman, entonces viene con todo este proceso y una de las cosas que siempre resulta en esto es las personas dicen, pero todo el mundo dice que hay que comer esto, que no hay que comer lo otro, que, o sea, la moda ahora dice que hay que hacer dieta keto, no, que la otra dieta es la que sirve. Y de nuevo, una sabiduría ancestral lo que nos va a decir es cada persona es única, tiene requerimientos distintos, hay leyes de la naturaleza que están asociadas a todo este proceso y que debemos comprender y gestionar para poder tener una buena salud, pero no hay una hierba milagrosa para todo el mundo, no hay un fármaco milagroso para todo el mundo, o sea, cada persona va a necesitar diferentes la cosas. arrogancia de Occidente. Fíjate que estaba yo hablando con unas personas garífunas, estaba yo en Livingston hablando Ujú. con un bulla y se le llama al equivalente, digamos, del sacerdote garífuna. Y ellos tienen enfermedades particulares de, de la cultura, ¿no? Y en algún momento eran tres personas con las que estaba hablando y me dicen, o sea, somos afrodescendientes. ¿De dónde viene la humanidad?
Entonces después viene la religión que cuántos años tiene, me dice 2000 y me quiere decir que esto se trata de esta forma, o viene tu medicina y me quiere decir que esto se trata de esta forma. Entonces, ¿qué le vas a contestar a eso? Ujú, O sea, es sabiduría que tiene, como dices, milenios. Y tú ujú. quieres que con estudios de 5 años querramos sustentar cosas que no se pueden. No se pueden sustentar, o sea, claro, digamos que toda la medicina alópata, la medicina moderna tiene un montón de ventajas para la asistencia en emergencia, para la cirugía, la tecnología, o sea, tiene muchas ventajas, pero hay un aspecto fundamental que está siendo desconocido y es que no es la única ciencia que Exacto. existe, y que, o sea, no tiene esa perspectiva, digamos, integral, holística y de reconocer sabiamente ese conocimiento que viene de atrás, en lugar de, como dicen acá, apacharlo y hacerlo a un lado y tratarlo de Exacto. pseudociencia y decir, eso no sirve porque es que no, o sea, no funciona, ¿verdad? Es increíble, pero, o sea, ha tomado un montón de tiempo y de esfuerzo que, no sé, la Organización Mundial de la Salud diga en el 2003, ups, sí existen las medicinas tradicionales, ¿no? Y sí, resulta que sí funcionan, ¿no? Resulta que sí tienen un efecto positivo, sobre todo sobre enfermedades crónicas, que es lo que está matando hoy en día el mundo, ¿no? Entonces, o sea, nos tomó un montón de tiempo, pero aún hoy, ¿no? Después de que Occidente ya lo validó y dice, ay, sí, de verdad Les que damos eso sí permiso. sirve, les damos permiso de que lo sigan Ajá. haciendo porque nunca han parado de hacerlo, pues hay un montón de arrogancia que dice, no, es que eso es pseudociencia, es que eso no es científico, ¿no? Eso Ujú. no tiene un método científico atrás que le compruebe, cuando realmente lo es, ¿verdad? Entonces, igual es parte del proceso y creo que la humanidad cada vez más está despertando a esta nueva concepción del mundo y de la salud y está regresando a las raíces y creo que ese es el norte, es hacia donde nos Por estamos supuesto, dirigiendo. gracias a los antibióticos porque sirvieron, pero como dices, las crónico-degenerativas tienen otro origen. Totalmente, Ujú. totalmente. Y de nuevo, o sea, o sea, es una medicina paliativa, o sea, es una medicina que trata el síntoma, pero que no está yendo a la causa de la enfermedad. Y por tanto tampoco puede tener un sistema de prevención, ¿no? O sea, ya solamente nos lanzamos sobre calmar el síntoma y apachar y poner pañitos de agua tibia, sobre una herida que tiene un nivel de profundidad que desconocemos. Tiene algún tiempo, te diré, de que nos están intentando enseñar la medicina preventiva, pero Ujú. ¿eso a dónde nos va a llevar? Sí, o sea, Nos lleva a las raíces, que son claro, estas. totalmente. Sí, o sea, ahí es a donde tenemos que regresar, ¿no? Al sentido común, a la sabiduría de Bueno, el los menos común de ancestros. los sentidos, El menos pero común de los sentidos hoy en día. Totalmente de acuerdo. cuando estaba yo leyendo acerca de Ayurveda, veía el peso que le ponen también a las estaciones del año. Ujú, Y es algo que a mí, te diré, hasta cuando estábamos en psiquiatría me dijeron, hey, no desprecien esto porque va a haber un cambio en las personas, se va a despertar alguna patología que está ahí en el cambio de estación. Y totalmente, por supuesto, no pasa desapercibido. Aunque uno ni siquiera en Guatemala sienta las estaciones como en otros países, tu cuerpo lo siente. totalmente. Eso en sánscrito se conoce como ritucharya, ¿no? Y es también una ciencia entender cómo el cambio de las estaciones incide sobre la naturaleza humana. Y tú en el expertise de la mente humana, o sea, estás supremamente sensibilizado con ese cambio que hay en la mente del ser humano asociado a su entorno y a lo que está cambiando en el entorno. Entonces, para nadie es un secreto que los países más fríos, donde hay menos luz, son países con altos índices de depresión, de suicidio, o sea, que tienen ese vínculo y que definitivamente hay un impacto, ¿no? Ayurveda viene estudiando por miles de años el impacto que puede tener el cambio estacional, o sea, el cambio que puede implicar en tus hábitos de alimentación y que si no los haces vas a desequilibrarte sí o sí, porque como cambia la estación, tiene que cambiar de lo que te estás alimentando, tienes que cambiar con lo que te estás cubriendo, tienes que cambiar lo que estás integrando a través de tus sentidos, ¿verdad? Un amigo me decía, a ver,
si la luna tiene efecto sobre las mareas, Total. vos que sos 60% agua, me vas a decir que no tiene un efecto en vos. Claro, o sea, No tiene un puede. efecto impresionante y tú lo puedes ver, o sea, en el tema de las enfermedades mentales, eso es algo supremamente evidente y en todo el ser humano, o sea, las personas que viene la luna llena no pueden dormir, ¿no? O sea, está justamente asociado a que está, o sea, es que no somos, uno de los grandes, siento yo, errores como humanidad es creer que nosotros estamos sobre toda la naturaleza y que todo gira alrededor nuestro y no que es todo lo contrario, somos parte de, así como una planta cambia toda su savia y todos sus principios activos con la luna, con el momento de la estación, nuestro ser energético, físico, emocional cambia y es cíclico todo el tiempo, Pero mira, ¿verdad? la arrogancia de Occidente. No sé quién tuvo la osadía de decir o mal llamarnos el animal superior, pero aunque nos digan animal superior, la palabra animal está ahí. O sea, Ujú. hey, date cuenta que sos parte de este Parte mundo. Entonces, no estás tan lejos de los otros, que son otra rama de la evolución, es diferente, pero que estés arriba no lo creo. Ujú, totalmente. O sea, la visión etnocentrista del ser humano al centro y por encima de todo, creo que nos ha generado un montón de daño, de desequilibrio y de enfermedad, porque nos ha desconectado y nos ha arrancado de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza. Nos ha quitado ese sentido común, ¿no? De sentir, de sabernos parte de, ¿no? Y de comprender que las plantas, por ejemplo, son grandes maestras, tienen un montón de cosas para enseñarnos, que todo lo que hemos evolucionado y creemos saber como seres humanos viene de la naturaleza, viene de la observación de la naturaleza. Entender que cómo están los planetas en cierto momento van a incidir sobre ti, sobre tu Ujú. personalidad, sobre tus dones, sobre tus cualidades. O sea, eso es algo que hoy en día puede ser tachado como, ay no, es que eso no es científico y entonces por eso no es válido, pero resulta que tiene detrás miles de años de observación y de hipótesis que han sido comprobadas sistemáticamente. Ahora que mencionas la sabiduría de las plantas, háblame un poquito de Veda Guatemala. Me Ok. gusta mucho, me gusta muchísimo tu proyecto. Platícame un poco de él. Bueno, te cuento, el Centro Ayurveda Guatemala es una iniciativa que surge ya, digamos, en físico en el 2017 y es justamente un centro que trata de integrar esos aspectos fundamentales de la Ayurveda, ¿no? Esos tres pilares fundamentales. Tenemos todo este componente asociado al tema de educación que para nosotros es vital, ¿no? Ese proceso de poder empoderar a las personas, valga la redundancia, para darle herramientas prácticas que puedan seguir en su día a día y que les ayuden a tener una mejor calidad de vida, que les ayude a gestionar su salud de una manera adecuada. Entonces, eso lo hacemos a través de talleres, diplomados, cursos cortos, cursos de profundización. Tenemos, digamos, siempre la conexión con las escuelas en India que nos dan también como ese soporte y ese proceso. Y es una de las áreas fundamentales del Centro de Medicina Ayurveda aquí en Guate. Otro de los pilares del centro está asociado a lo que mencionabas y es esa parte de farmacopea o fitoterapia y es el poder constituirnos como un lugar donde puedes acceder a más de 70 plantas medicinales de origen local, la mayoría de ellas, y ahí viene toda la conexión también con la medicina maya y hacer el uso de las plantas medicinales que encontramos en este lugar porque son las que van a dar mejor medicina y principio activo para las personas que habitamos Guatemala. Entonces tenemos, digamos, como una tienda de bienestar donde ofrecemos todas estas plantas medicinales para todo el proceso de sanación de manera holística y por supuesto está en la parte clínica de asesoría en ese ámbito de salud física, emocional o psicológica, que es como una de las especialidades y también el proceso de nutrición, ¿no? Que
o sea, desde la perspectiva de Ayurveda no se puede separar, o sea, todo tiene que ir de una manera integral y conjunta, porque si no entramos en ese espacio de mayor desequilibrio. Entonces ese es como el otro aspecto fundamental, y así es como nos movemos. Estamos ubicados en zona 4 y, y bueno, estamos felices de poder estar allí generando esta dinámica de salud y de bienestar para más y más personas. Contame un poco eso acerca de cómo estás uniendo lo que te decía, me parece impresionante y de verdad te felicito cómo estás Ujú, uniendo la medicina maya con Ayurveda. ujú. Bueno, una de las cosas que me pareció fascinante cuando decidí regresar a Guatemala después de pasar casi 2 años en India en el proceso de especialización, fue entrar en contacto con lo que yo considero que es de lo más genuino que hay de medicina maya aquí en Guatemala, Guatebella prefiero llamarla, y en ese proceso encontrar que son las mismas leyes de la naturaleza las que observaron los ancestros maya hace miles y miles de años, las mismas leyes de la naturaleza que observaron los rishis o los Vedas hace miles de años también al otro lado del mundo, y que llegaron exactamente a las mismas conclusiones, Exacto. generaron hipótesis muy parecidas y han venido comprobando esas hipótesis durante todo este tiempo. Entonces, uno de los llamados que nos hace Ayurveda digamos, toda sabiduría ancestral es: hay que hacer uso de lo local, hay que hacer uso de lo que tenemos a la mano, que está asequible, pero que además la naturaleza te lo está ofreciendo, y la naturaleza es inmensamente sabia, ¿no? O sea, lo que te ofrece es lo mejor que te puede ofrecer en el contexto en el que te encuentras. Entonces, de allí surge la idea de entrar en conexión con la medicina maya y comprender, ¿no?, que son esas mismas leyes accionando en diferentes lugares del mundo, que tienen un origen común, y que hoy en día tienen prácticas que te asombras de lo similares que pueden llegar a ser, ¿no? Uno de los intercambios que tuvimos fue, por ejemplo, con comadronas, y el hecho de poder observar cómo hacen ellas los masajes específicamente, el uso del temazcal, que es otro tipo de termoterapia, y te vas a dar cuenta que los puntos que ellas presionan, la forma de hacer el masaje, la forma de escuchar al cuerpo, de sentirlo, es supremamente parecido a lo que se hace en la terapia marma, a lo que se hace en las terapias ayurvédicas, porque tienen el mismo origen, dentro de las cosas que podemos ver. El hecho de la importancia de entender, y de conocerse como ser humano, la importancia del autoconocimiento es otro de los aspectos claves que comparten tanto la medicina ayurveda como la medicina maya. O sea, tú no puedes sanarte, no puedes vivir una buena vida y ser feliz si no sabes quién eres y cuáles son tus dones, tus cualidades, y no estás conectado con tu propósito de vida. Entonces, lo comparten. La medicina maya tiene todo este sistema de autoconocimiento, asociado al estudio de los nahuales, al estudio de tu naturaleza, de tus dones y de tus cualidades, que muchas veces ha sido desestimado también como Totalmente. brujería, como algo malo, como algo que no sirve, pero que tiene todo un sistema de observación alrededor de la naturaleza y de todos los dones y cualidades del ser humano, que realmente te impresionas lo exacto que es, ¿no? O sea, cuando tú lo lees, igual la medicina ayurveda accede a este proceso de autoconocimiento a través de los doshas, a través del yotish, que es otra forma de interpretación y de entender al ser humano, ¿no? Y insiste en ese proceso de: solamente puedo gestionar y sanar cuando conozco, ¿no?, los dones y las cualidades, y sé hacia dónde dirigirme, ¿verdad? Tienes un taller próximamente de esto. Es un, perdón, un retiro, es un... Sí, es un retiro de desintoxicación, que se basa en los principios de Panchakarma, o de desintoxicación de la medicina ayurveda, en conexión con la medicina maya. Entonces, son 3 días en los que vamos al Quiché,
a Chinique específicamente, la sede de Médicos Descalzos, una organización que ha trabajado por más de 25 años en la sistematización de la medicina maya y en el estudio de las plantas medicinales locales. Siempre, o sea, ha sido, digamos, como apoyada por Jardines del Mundo, por varias organizaciones internacionales para llevar a cabo ese proceso de sistematización. Entonces vamos a la sede de Médicos Descalzos porque es el lugar que hemos encontrado súper genuino con respecto al uso de la medicina maya en diferentes aspectos y llevamos a las personas en un viaje de inmersión y de autoconocimiento de su propia naturaleza desde la perspectiva de estas dos ciencias y de la importancia de poder desintoxicar y de poder conectar con los beneficios y las herramientas que estas medicinas nos ofrecen. Muchas gracias porque es triste, la verdad no sé qué otra palabra utilizar. Date cuenta que lo que estábamos hablando de Ayurveda, que pasó la colonia inglesa, que eso es lo terrible que son las colonizaciones para todos, Ujú. sobrevivió, ¿no? Y con orgullo, después en el renacimiento de ella vinieron y la apoyaron y con más fuerza se empezó a enseñar incluso hay bachilleratos, ¿no? Antes de estudiar medicina tienes que saber Ayurveda, Ajá. Y hay universidades especializadas solo en totalmente. Ayurveda. Ajá. Pero ves lo que pasó con nosotros y la medicina maya, ves lo que nos hizo la colonia española en este caso, Ujú. sí logró desarraigarnos de esa identidad que se preservó en India. Sí, es impresionante, bueno, digamos, encontrar esa parte de lo urbano, ¿no? Completamente desconectado, ¿no? O sea, como ignorando o haciendo de menos esa sabiduría ancestral que es tan poderosa y tan valiosa. Y digamos que para mí fue maravilloso poder redescubrir que esas semillitas están todavía allí, ¿no? O sea, que no ha sido, digamos, como erradicado del todo, ¿no? Exacto. Veíamos, o sea, cosas que de nuevo, o sea, cuando vemos el tema de la colonización, en el caso de Guatemala y de toda Centroamérica, México, Latinoamérica, o sea, cosas, por ejemplo, como quitarle a las personas y a la cultura sus plantas, pero además quitarle su alimento básico, ¿no? Desestimarlo de allí viene esa instalación de la colonia que se queda instalada en la parte sobre todo urbana y la que se cree más científica y más occidentalizada, ¿no? En un ejemplo que puede parecer insignificante literalmente, pero que nos dice mucho justamente de eso que vienes hablando y es, no sé si conoces esa expresión muy española de me importa un bledo, ¿no? Ujú. Pues bueno, el bledo, el amaranto, ha sido una de las plantas sagradas y de las fuentes de nutrición de todas las culturas mesoamericanas y particularmente de Guatemala, impresionante, ¿no? O sea, tiene un potencial en términos de su valor nutritivo, pero también su valor nutricional, y se hizo de menos, ¿no? Se arrancaba de todos los lugares, se le quitaba a las poblaciones locales para que no tuvieran acceso a ello y se hacía de menos porque era insignificante. Y es una de las formas que se utiliza también para desestimar lo ancestral, para decir que eso no vale, que eso no es científico, que eso no es alimento, ¿verdad? Me encanta decir esto porque se me quedó mucho, ¿no? Eres el cúmulo de ayudas que recibiste en tu vida. ¿A Ujú. quién estás ayudando tú? Tú estás ayudando a muchísimas personas. ¿De dónde nace eso? Ese en ti, en Clara, esa necesidad de ayudar. Wow, esa es una pregunta impresionante, la verdad. Em, Creo que, o sea, ahora cuando lo puedo ver a la luz de entender mis nahuales, de entender de ese proceso de autoconocimiento después de todo este tiempo y entender mis doshas y todo este proceso, creo que viene de allí, o sea, creo que viene, o sea, es parte como de mi naturaleza. O sea, entendí siempre y era algo que no podía ver con claridad. O sea, de niña siempre sentía una pasión impresionante por ayudar a las personas, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Mi sueño siempre fue ser médica, o sea, ese era como el sueño que tenía de niña. Y creo que fue algo que de algún modo
o sea, se iba olvidando, ¿no? O sea, por ratos y entonces entras como en la misma lógica de Occidente, sí, que para ayudar entonces lo que hay que hacer es entrar en todo, o sea, yo estaba, digamos, como en la crema innata, que era el tema de la asistencia humanitaria, ¿no? O sea, ese era como, wow, mi gran ilusión, ¿no? Es Ujú. llegar al top de los oficiales internacionales que vienen a salvar al mundo y hacer intervención humanitaria. Y cuando llegué a ese momento y me di cuenta que estaba allí, pero que lo que estaba haciendo no estaba ayudando para nada, ¿no? Entonces, o sea, el golpe fue muy fuerte, pero también asimismo fue como esa fuerza, esa determinación de yo tengo que encontrar algo que realmente me permita ayudar a las personas. Y eso fue Ayurveda, o sea, eso fue así como, o sea, esa fue como esa luz que llegó en el momento. Entonces, realmente me considero afortunada. eh, Claro, hay personas y hay niños mucho más afortunados. Una de las cosas maravillosas, por ejemplo, con el redescubrir de toda la cosmovisión maya o de la medicina ayurveda, es poder enseñarle a nuestros niños, ¿no? A los más chiquitos, a conocerse a sí mismos, a descubrir cuáles son sus dones, sus cualidades, dónde está esa vocación de servicio, porque todos de algún modo la tenemos, pero dónde pueden ellos encontrar ese espacio de felicidad, eso que les hace realmente vibrar en alegría y en amor al final de cuentas, Somos seres sociales y lo olvidamos muy a muy menudo. fácilmente. En tu opinión, ¿qué tenemos que desaprender para poder crecer y permitirnos esto, ese contacto con nosotros mismos? Yo creo que parte de lo que tenemos que desaprender es la arrogancia, ¿no? Es la arrogancia de creer que lo sabemos todo y que, o sea, esto que creemos que es muy antiguo porque tiene 100 años o 200 años, entonces es como lo que vale y que todo lo demás no vale, ¿no? Creo que este camino de la vida es un camino que nos está pidiendo humildad, ¿no? Y nos está pidiendo bajar nuestra cabeza y reconocer que hay ciencias mucho más antiguas que todos nosotros, que hay también una naturaleza muchísimo más sabia que nosotros mismos también en ese proceso. Y creo que, o sea, el contexto de hoy, o sea, afortunado o desafortunadamente nos está obligando a ir cada vez más hacia esa reconexión con la naturaleza. Creo que tenemos que desaprender el etnocentrismo, el creer que somos los seres superiores sobre toda la creación y tenemos que reencontrarnos con la naturaleza como parte de la naturaleza. Muchas gracias, de verdad. Te admiro más todavía después del día de hoy. De verdad te agradezco mucho que hayas aceptado estar acá. Muchas gracias a ti, la admiración es mutua, el sentimiento es mutuo. Muchas gracias por abrir este espacio. Creo que este tipo de espacios son supremamente valiosos y es lo que hay que hacer, ¿no? Que más y más personas entren en ese proceso de desaprender y se den la oportunidad de conectar con otros conocimientos, otras sabidurías, otras formas de ver la vida también. Gracias, Clara. Gracias, Ron.